Voy a contar mi testimonio completo. Es demasiado largo, pero voy a tratar de contarlo rápido. El primer video que yo hice, que testifiqué sobre lo que nos hizo la bruja y todo, realmente yo no conté todo, pero en esta ocasión lo voy a hacer porque muchas personas me han preguntado nuevamente y me han dicho que por favor cuente el testimonio. Bueno, resulta y pasa que todo como empezó. Bueno, ¿cómo nos dimos cuenta nosotros realmente que mi prima le estaban haciendo brujería? Resulta y pasa que mi prima estaba sintiendo cosas extrañas en su cuerpo, ya ella, el semblante de ella ya era diferente, no sonreía tanto, las puertas de ella se le cerraban, en fin, muchas cosas, sentía muchas cosas extrañas en su cuerpo. Tanto así que yo pensé que pues realmente era ella porque quería ser así o porque era pura excusa de pronto para quedarse ahí en la casa porque de un momento a otro el ambiente de ella cambió demasiado. Yo era de esas personas que realmente yo no creía en la brujería. A mí cuando me decían, no, pobrecita aquella mujer, que su hogar se dañó porque le hicieron brujería y muchas cosas así, yo le respondía a esa persona que eso era pura mentira, que eso era puras excusas de las personas, que todo le echaban culpa era la brujería. Yo era de esas personas que hablaba así. Y lo mismo yo decía eso de mi prima, que eso era porque ella quería ser así. Pasó el tiempo y desde yo de ver que la reacción de ella era más y más y más, pues ya me estaba como preocupando toda mi familia y en fin. Resulta que pasa, ustedes saben que voy a adelantar bastante porque realmente es demasiado largo mi testimonio. Resulta y pasa que yo tenía una amiga y bueno, antes de eso, perdón, eran muchas ofensas que le llegaban a mi prima, cartas para allá y para acá y ofensas porque ella estaba saliendo con un muchacho en ese entonces y eso eran muchas ofensas, que dejara al muchacho, que no sé qué, que él tenía esto. Bueno, inventaron un montón de cosas para que mi prima dejara al muchacho. Obviamente ella pues siguieron la relación, siguió la amistad y así pasó el tiempo y las cosas se iban empeorando. A tal punto que yo tenía una amiga, valga la redundancia, mi amiga tenía otra amiga que supuestamente tenía ese don, bueno, que uno dice que tiene el don de saber las cosas. Yo no era de esas personas de como de ir a preguntar mucho y como ir a consultar esas clases de personas porque pues mi mamá me enseñó desde un principio que pues esas cosas eran malas. Pero a mí me decían que ella no practicaba brujería ni de esas cosas tremendas. O sea, yo hablo así porque yo voy al grano porque realmente, y no me da pena decirlo, porque muchas personas pasamos por eso, ¿cierto? Cometemos ese error en nuestra ignorancia. Bueno, resulta y pasa que yo le dije a mi amiga que por favor le preguntara a ella quién era que le estaba haciendo daño a mi prima, pero que no se diera cuenta a mi prima, le dije yo así. La muchacha en la cual nosotros le consultamos, obviamente no es una mujer, hablándolo así que se escucha feo, no era ninguna hechicera ni nada por el estilo. Sí, o como quien dicen es magia blanca, magia de la buena, como ustedes han escuchado por ahí, sí, no es de esas hechiceras, no, eso no. Entonces, pues yo no lo vi malo porque saben que hay personas que tienen ese don de saber que tiene la persona por medio de la mano o algo así. Yo le dije a mi amiga, porque era tanto el desespero y era tanta la impotencia de ver lo que le estaba pasando a ella, que yo no encontraba pues no encontraba palabras para eso. Y cada día se empeoraba. Yo le dije a mi amiga que por favor me investigara eso y mi amiga dijo, listo, bueno, pasó el día, al día siguiente ella me tuvo información y mi amiga me dice, Yurani, mi amiga me dijo que al muchacho con el que ella está saliendo le tenían un altar de velones negros y que por ella estar con esa persona, pues obviamente esas energías y todo, pues se la estaba transmitiendo a ella. Cuando ella dijo que le tenía un altar de velones negros porque le estaban haciendo brujería al muchacho, que lo querían ver muerto, que lo querían ver fracasado, que no lo querían ver con ninguna mujer, en fin, muchas cosas, pues yo me quedé muy sorprendida. Ahí pues como que se me entró la preocupación y yo dije, santo, o sea, como que yo dije, Dios mío, esto será real. Me vi en la obligación de decirle al muchacho y a mi prima lo que yo había hecho. Cuando yo le dije eso al muchacho, que pues que la muchacha me había dicho que le tenían un velón de altar, de un altar de velones negros, que lo querían ver muerto, pues el muchacho llegó y me dijo que pues que de pronto entonces que sí había empezado a creer porque en muchos años anterior amanecía con aruños, que ya tenía tiempo después que las puertas se le habían cerrado, que no le salía trabajo, que en fin, muchas cosas. Entonces yo como que yo dije, santo, bueno, empezó a creer.
Ya, para adelantar la película, porque como le digo es mucho, me tocó omitir muchas cosas, para adelantar todo este proceso, al pasar como el tiempito, la muchacha, la amiga de mi amiga, dijo, pues nos dijo ciertas cosas que tenía que hacer mi prima y el muchacho, que unos baños, que esto, que en fin, que lo otro, bueno, todo eso se lo hicieron ellos y yo estaba feliz de la vida porque yo dije, Señor, por fin voy a ver a mi prima bien, porque pues obviamente esos baños, pues son baños normales, con ramas, sí, o sea, son baños, digámoslo así, son baños que pues para las personas eso es normal y eso no está mal. Pues nosotros tampoco lo vimos mal, normal. Y yo feliz, feliz porque yo dije, gracias a Dios, ya mi prima en un par de meses ya va a estar súper bien. Pasaron los meses y la situación se fue empeorando. Cuando mi prima empezó a hacerse eso con el amigo, se empeoró y se empeoró la situación y yo llegué a un punto como que, Dios mío, esto se está empeorando y yo no entendía. Resulta y pasa que en ese proceso de limpieza supuestamente que se estaba haciendo mi prima y el muchacho, resulta y pasa que el muchacho sí quedó como libre y a partir de ahí a él le salió trabajo, se le empezaron a abrir las puertas a mi amigo y nosotros felices y él contento. Yo feliz porque realmente yo dije, bueno, ya empezó mi amigo, ahorita le va a tocar a mi prima. Pasa el tiempo y resulta y pasa que no fue así, se fue empeorando la situación con mi prima. En ese trayecto yo recibo un mensaje y cuando me encuentro con la sorpresa de que era una mujer y me escribió y me dijo, soy tales y tales, obviamente fue con apodos. Bueno, me dijo todo, o sea, ella supo todo lo que nosotros estábamos haciendo con mi prima, yo me quedé impactada. A partir de ahí yo me di cuenta que realmente sí le estaban haciendo brujería a ellos porque la misma bruja me escribió a mí, empezó a molestar a mi amigo, empezó a acorralar a mi prima, y eso fue una película y una odisea tremenda que cada rato nos escribía la bruja, o sea, ella a mí me escribía y me decía que tu prima me la va a pagar toda porque ella por meterse en mis planes de derrotar al muchacho, y ella por meterse lo dañó todo, pues ahora yo le quité el trabajo que yo le tenía al muchacho y se lo pasé a tu prima. O sea que las cosas que supuestamente se le habían abierto las puertas a mi amigo no era por lo que se había hecho, sino porque la bruja le había quitado el trabajo y se lo montó a mi prima. Y en fin, pasó así y me las va a pagar y me las va a pagar y ese es el cuento. De ahí, créeme que yo me asusté, me entró un temor en mi vida, yo dije, Dios mío, ahí empezó la odisea, la película y cada día se fue agrandando, agrandando, a tal punto que hacíamos lo que nos decía la muchacha y no, mejor dicho, muchas cosas. Eh, Empezamos, obviamente, yo empecé a hacer el rosario, y ellos también, yo empezaba a ir a misa todos los días, o sea, yo no iba a misa, y ahí sí empecé a ir a misa, fuimos a muchos sacerdotes, viajamos, y esto se empeoraba y se empeoraba, yo hacía todo lo que me hacían lo que me decían los sacerdotes, yo me confesé, yo recibía la Eucaristía todos los días, por mi prima, ¿no? Yo me llevaba a mi primo obligado. Es una cosa impresionante que yo la verdad no voy a contar todo porque, o sea, es tan grande el tema y lo que pasamos que es tremendo. Hicimos todo y orábamos y eso yo hacía las oraciones, eso hice un montón de novenas, que la oración de San Gabriel, es un poco de cosas que yo realmente yo no lo hacía y empecé a hacerlo. Hacíamos oraciones, muchas cosas, a tal punto que la muchacha que nos estaba ayudando se rindió porque ella dijo, no, realmente la bruja que está trabajando tu prima es muy poderosa, o sea, no, 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 ya está, ya sí no puedo. Y en fin, tantas cosas, yo dije, santo, bueno, y ahora, bueno, resulta y pasa que se nos presentaron muchas personas, viajamos, como les digo, con muchos sacerdotes y los sacerdotes hacían liberaciones y se tranquilizaba por un día, por 2 días, pero después se empeoraba y yo no veía resultado, realmente yo no veía resultado. Yo no es que esté hablando mal de la Iglesia Católica, no. Yo simplemente estoy contando lo que viví realmente, o sea, no me voy a tapar nada, pero no es porque para hablar mal de la iglesia, no, sino que Dios hace como Él quiere y cada persona tiene su testimonio diferente, ¿cierto? Entonces, para aclarar eso, ¿no? Listo. Yo hice todo, todo, todo lo que me nos decía el sacerdote, todo. Miren, nosotros echamos, el sacerdote dijo que, bueno, que sal exorcizada, que eso le echamos sal hasta por los techos, por las puertas, por todas las cosas, agua bendita, tomaba mi prima, ya era con sus camándulas, que con sus manillas de San Benito. Miren, nosotros probamos de todo, absolutamente de todo. Y no veíamos resultados, se empeoraba, se empeoraba, se empeoraba. Llegamos a tal punto que no fuimos a tantos sacerdotes y sacerdotes tremendos para liberación y no pudieron.
Resulta y pasa que nos hablaron de un monje que era muy usado, bueno, y en fin, fuimos hasta un sacerdote que pues es muy conocido por allá en cierto lugar, no voy a decir el nombre porque si yo digo el nombre es cerca de mi tierra Ocaña, van a saber de cuál sacerdote estoy hablando y como digo, mi intención no es hablar mal de nadie y no. Entonces, es muy famoso y realmente sí, Dios lo usa grandemente, pero realmente pues no pudo tampoco con lo de mi prima. Yo a la final fue que entendí que pues era a propósito de Dios y Dios hace como Él quiere, ¿cierto? Bueno, nos hablaron de un monje por allá en una ciudad también y ese monje nos dijo, tienen que hacer 33 misas, suéltense de todas esas, si ustedes tienen velas prendidas, apáguenlas, o sea, él nos dijo todo eso, muy bonito. Él nos aconsejó que no siguiéramos más donde la amiga de nosotros porque realmente eso era malo, eso no le gustaba a Dios, porque fuera magia blanca o lo que fuera, eso no era de Dios. Hay hasta magia rosada, yo no sabía eso, él nos lo dijo y fue muy bonito de su parte, que eso no le agradaba a Dios, entonces nosotros nos despojamos de todo eso, muchas cosas. Entonces el monje dijo que con 33 misas mi prima quedaba liberada y nosotros felices de la vida. Yo dije, por fin, Señor, miren, yo estoy contando este video y llevo 11 minutos. Y no es porque todo lo que pasamos por mi prima haya sido en 11 minutos, no, ya llevábamos como más de un año. O sea, una guerra tremenda, ¿no? Tremenda. Y resulta y pasa que las 33 misas, pues ustedes saben que cada misa costó como 30 y algo, pues casi 1.000.000 de pesos, pero vean, nosotros estábamos felices, felices. Yo dije, por fin, Señor, gracias. Pasamos todo eso, por fin. Mire, eso fue en plena pandemia, las 33 misas. No vimos resultado para nada. Se empeoró, se empeoró, se empeoró. Hasta que yo una vez le dije a Dios, bueno, Dios, ¿qué pasa? Le dije a Dios, ya estamos haciendo todo lo tuyo, le decía yo a Dios, ya no estamos haciendo nada de baños, porque el sacerdote, el monje nos dijo que todos esos baños, bueno, no todos los sacerdotes hablan lo mismo, pero varios sacerdotes nos dijeron que no nos hiciéramos baño, que no nos hiciéramos nada de eso, porque eso era malo, y yo dije, bueno, qué chévere, la sal exorcizada, el agua bendita, todo eso no nos sirvió para nada. Ay, eso fue una cosa tan impresionante, mire, eso, ¿qué no hicimos? Bueno, pasó el cuento y no vimos resultado. A tal punto que nos dijeron hasta o sea, le dijeron a mi prima que durmieran con una tijera debajo de la almohada y muchas cosas. Con esa misma tijera le cortaron el pelo a mi prima. Usted dirá, no, pero ¿cómo? Eso es algo también, algo muy, muy, muy extenso en lo espiritual. En ese entonces yo no entendía. Yo le decía a Dios, mi prima amaneció con el cabello picoteado, ella estaba al borde de la locura, o sea, ella, no, eso que no le hizo esa bruja, ella duró 4 días sin pasar ni una gota de saliva. Y esa bruja nos contaba todo lo que le estaba haciendo a mi prima. Mire, Dios es tan perfecto que Dios hacía que ella nos contara todo a nosotros porque eso nos fortalecía más a nosotros y nosotros pues más buscábamos a Dios. Resulta y pasa que le cortó el pelo en la madrugada, se lo picoteó, se lo dejó horrible. Amanecía con unos aruñetazos, mi prima, tremendos por toda la espalda. Amanecía por el brazo, amaneció una vez con un sello con la letra L, así como cuando tú marcas, bueno, cuando el campesino marca al ganado, ese sello, bueno, así apareció mi prima con ese sello. Bueno, yo tengo fotos, yo tengo todo eso, pero pues obviamente no lo voy a mostrar porque pues, como les digo, es tan extenso. Yo simplemente voy a contar como lo más tremendo. Y muchas cosas. Ella duró 4 días sin pasar salida a mi prima porque resulta y pasa que esa bruja me escribió. Ella le estaba haciendo la brujería esa de vudú, yo ni sabía cuál era eso, la que trabajan con muñecos, yo no sabía. Pues supuestamente le tenía, bueno, eso de como que le marcan la garganta, yo no sé cómo hacen esas vainas, el todo que la bruja hizo, que mi prima no pasara ni una gota de saliva, y eso fue tremendo. La hizo arrastrar por el piso a mi prima obviamente no la veía así, pero ella sentía como la arrastraba por el piso. Uy, no, eso es una cosa impresionante. A mi prima se le sentaba, ese espanto se le sentaba al lado de ella, le tocaba el hombro, la despertaba. Mi prima cuando la miraba, mi prima decía que era como un brujón, como un espanto, y la voz era como distorsionada. O sea, la bruja esa estaba haciendo todo lo posible para que mi prima enloqueciera y se terminara quitando la vida a ella, porque a lo último mi prima se le quería tirar un carro, mi prima se tomó unas pastillas para quitarse la vida. Por todas esas cosas pasó mi prima y muchas cosas más que voy a omitir, porque pues para no cansarles con el cuento.
Ahora sí, en este instante, pues yo le voy a dar la grandeza a Dios y voy a exaltar el poder de Dios porque eso es lo más importante. No es solamente darle publicidad al diablo. Yo aquí no le estoy dando publicidad al diablo, ni a los brujos, ni nada. Simplemente estoy tocando lo que vivimos, porque realmente la brujería existe, el mundo de las tinieblas existe, Satanás es real, con sus demonios, eso es real. Entonces, obviamente lo voy a conocer porque nosotros vivimos eso presencialmente. No pudimos nada. Con sacerdotes, nada. Con mi religión católica no se logró absolutamente nada. Ya lo último es el desespero. Yo me acordé que pues que mi abuela era evangélica y así cuestión, y me acordé que pues mi mamá hablaba mucho de un pastor que era buenísimo para eso. Bueno, ya para no cansar con el cuento, pues yo desde el desespero de ya, porque ya no encontrábamos qué hacer, buscamos a ese pastor, busqué el WhatsApp de esa persona, y mi mamá a mí siempre, a mi mamá a mí me enseñó que después que hable de Dios y sea el mismo Dios, no importa si es pastor, no importa si es sacerdote, no importa quién sea, el todo que si te está hablando de Dios, bienvenido sea. Yo lo que quería era o sea, como que mi prima saliera de eso porque realmente una situación muy terrible. Entonces yo dije, es un pastor, no importa que sea pastor, dije yo, porque realmente es Dios. Y yo lo que quiero es que mi prima salga de esto, junto con el muchacho, ¿no? Porque el muchacho también, o sea, a mi prima le tocó la peor parte, pero realmente el muchacho también sufrió muchísimo porque él vivía de día y noche, sentía lo de mi prima, o sea, eso fue tremendo, todos sufríamos. Resulta y pasa que cuando yo le comenté al pastor lo que había pasado, el pastor simplemente me dijo 3 meses y le quito esa brujita encima. ¿Y saben qué nos dijo el pastor esa vez? Yo no tenía ni idea qué estaba pasando. Me dijo que el mundo espiritual era real y por ahí me dijo que leyera Efesios 6, capítulo 12. Perdón, Efesios capítulo 6, versículo 12. Léalo. Y eso me lo leyó ahí, yo quedé tan sorprendida. Él llegó y me dijo, yo le voy a decir algo. Todas esas cosas que ustedes han hecho, sus creencias, todo lo que hicieron, ¿les han servido de algo? Y nosotros nos miramos y dijimos, no. El pastor nos dijo, bueno, yo les voy a pedir un favor, dejen esas creencias a un lado por ahora y trasladen esa fe que ustedes le tuvieron a eso, trasladen a una sola persona, a Dios. No es más nada, y simplemente creen y ya. El pastor me dijo a mí, nunca se me olvida, que la situación se iba a empeorar, y yo dije, pero ¿cómo así? O sea, más de lo que veníamos, dijo que se iba a empeorar y nos mostró bíblicamente cómo. Bueno, ahí decía que cuando una persona tiene un espíritu y sale de ahí, vienen 7 demonios más y en fin, muchas cosas más. El todo es que el pastor nos explicó y nos dijo que cuando uno empezaba a buscar de Dios, solamente de Dios, pedirle ayuda a Dios solamente, el diablo no iba a estar contento para nada y él iba a empezar su guerra también en lo espiritual. El pastor que nos dijo, o sea, esta guerra es espiritual, entonces necesitamos armas espirituales, nos dijo el pastor. Yo no entendía qué me estaba diciendo en ese entonces y me mostró bíblicamente ahí en Efesios capítulo 6, ahí habla de la armadura de Dios. Entonces, ¿cuáles eran las armas espirituales? Que era la fe, la oración, la Biblia y el ayuno y muchas cosas más. Entonces el pastor nos dijo, simplemente lo que tenemos que hacer es usar esas armas espirituales que son, primero, tener fe. ¿Usted cree que Dios la va a sacar de eso? Y así será. Bueno, me toca hacer un par y la verdad espero que no se me haya olvidado dónde quedé. Hablando de las armas, ¿cierto? Que teníamos que utilizarlas, que era el ayuno y todo eso. Entonces el pastor nos dijo a nosotros que solamente teníamos que tener fe y que si yo creía que Dios la iba a liberar, bueno, que eso era lo que teníamos que hacer, creer solamente y ya. Y leer la Biblia, empezar a leer la Biblia, empezar a clamar, a orar en todo momento por liberación de mi prima y que teníamos que ayunar y obviamente congregarnos en una iglesia y en fin, que era una guerra espiritual que teníamos que hacer y la guerra espiritual pues era con armas espirituales y que teníamos que hacer eso, que si estábamos dispuestos a hacer todo eso, que eso era lo único y que Dios iba a dar la victoria. ¿Qué cree usted que cuál era mi respuesta? Pues obviamente yo estaba dispuesta a hacer lo que el pastor me dijera, porque o sea, tanto desespero, ya habíamos hecho muchas cosas. Mire, mi querido amigo, realmente yo estoy omitiendo muchísimas cosas porque pasaron cosas peores, peores y peores, donde yo te las cuente, usted a mí no me va a querer. Pero pues no lo voy a hacer porque yo necesitaría 2 horas para contar todo y pues usted no va a ver un video de 2 horas. O sea, cierto, es como tan perezoso y como lógico, ¿no? Bueno,
Y empezó así, empezamos así, yo le dije, claro, pastor, lo que usted diga, o sea, mire, ¿sabe qué me gustó del pastor? Que eso yo no lo vi en los sacerdotes, vuelvo y repito, respeto mucho los sacerdotes, su manera de actuar con el prójimo, no sé, pero lo que me gustó de ese pastor, el acompañamiento de él, la disponibilidad de él, ¿sabe qué nos dijo él? Yo voy a estar con ustedes haciendo guerra espiritual, los voy a guiar, no se preocupen, pero de que su prima sale, sale de eso. Dios me mandó a trabajar por el prójimo y yo como que, uy, sorprendida porque, o sea, no pedía nada, no pedía nada ni para... Vivía en Aguachica, imagínense, y él viajaba hasta Ocaña y no nos cobraba nada, absolutamente nada, mire, era impresionante, era pendiente de uno, él llegaba y me decía, bueno, empecemos un ayuno mañana a tal hora, empecemos un clamor a las 5 de la mañana, empieza a levantarse a las 3 de la mañana, él empezaba a guerrear con su iglesia, a interceder por nosotros, o sea, y yo decía, ¿quién éramos nosotros? O sea, no le estábamos pagando nada a él, o sea, imagínense, yo decía, no, definitivamente, qué amor de ese hombre por el prójimo. Y porque mira, o sea, no cobraban ni un peso y nosotros pagamos las misas, para cualquier oración, para cualquier cosa, todo era, pues había que pagarlo. Y pues obviamente, pues así se maneja eso allá. Y como digo, pues cada quien con lo suyo y eso es respetable, obviamente eso se respeta, ¿cierto? Porque pues todo todo el mundo no maneja igual. Pero pues yo digo lo que es porque yo, o sea, yo viví eso y yo pues tengo que hablar la verdad porque a mí me sorprendió mucho eso de ese pastor, del amor hacia nosotros. Nosotros anteriormente bueno, con los sacerdotes era tocar que llevarla y que vengan y tráiganle que estoy ocupado y que esto, que hoy no, que mañana sí, que... Y simplemente una oración y ya, y dos veces y ya, como normal, o sea, no se les veía así como ese amor, como que no. Entonces, pues son cosas que como que yo dije, ay Señor, ¿por qué pasa? Y pues gracias a Dios nos mandó ese pastor. Y ese pastor, sin vea, ese pastor luchó con nosotros y yo toda obediente, yo sí, yo era todo sí, 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 y empieza ese pastor. Y yo empecé a leer la Biblia ahí, empecé a estudiarla, y yo hacía todo lo que me decía el pastor, y mi prima también, y el muchacho, y eso nos empezamos a guerrear, y realmente lo que dijo el pastor sí fue en serio. Se empeoró la situación, sí, se empeoró muchísimo, muchísimo peor de lo que te conté, pero pues yo estaba tranquila porque el pastor ya nos los había advertido. Y y créanme que pasaron 2 meses, 3 meses y fue muy duro, o sea, no fue fácil, tan difícil y tan duro ese proceso, esa guerra espiritual que yo una vez le dije a Dios, me tiré en la cama y miré hacia arriba y yo le dije a Dios, mejor que se muera mi prima, para que mi prima descanse, para que pues yo también descansar, la mamá de ella, la familia, todos, incluso un hermano de ella me dijo también lo mismo, que era mejor que pues que Dios se acordara de ella, porque realmente es que usted era, pues imagínense, no, era tan difícil la situación por lo que estábamos viviendo, que yo anhelaba mejor que se muriera. Se escucha duro, pero es la realidad, no lo puedo negar. Yo anhelé que ella se muriera, porque es que ya no, como que ya se cansaba uno y pasaba el día y la bruja la atacaba más y pasaba el día y la bruja la atacaba más. Yo no comía casi, o sea, mi esposo sufría de verme a mí. Uy, no, eso era una cosa tremenda. Mi primo era como una zombie, era muerta en vida. Ay, no, eso es muy impresionante que yo me acuerdo y realmente fue muy duro. Pero pues yo nunca perdí la fe que Dios la iba a sacar. Y pues voy a terminar ya acá el testimonio. Simplemente lo cuento pues para eso, porque mucha gente no cree en la brujería. Y también lo cuento porque hay muchas personas que yo sé que están pasando por lo mismo y no encuentran solución. Y déjame compartir la solución que yo encontré, que es Dios. Solamente es Dios, Dios. Búscate un pastor, porque realmente, miren, en cuestión de liberación, Dios usa más a los pastores. Dios los usa más. Lo digo por testimonio propio. Y salimos de esta, obviamente. Eso fue muy maravilloso. Por eso, pues, ahí yo tuve un encuentro con Dios, pero ya eso es otro cuento. Yo lo que quiero animarte y aconsejarte que si estás pasando por un proceso difícil, así no sea de brujería, sea de enfermedad, sea de cualquier cosa, y estás desesperado porque has tocado muchas puertas y no has visto resultado, busca de Dios y ya. Busca a alguien espiritual, búscate una iglesia cristiana de sana doctrina, donde hagan liberaciones, donde te hable de todo esto y realmente vas a salir de esto. Porque yo salí de esta y Dios es muy poderoso.
La bruja a mí me escribía y me decía, no van a poder conmigo. Eso era otra cosa. Yo soy muy poderosa. No van a saber nunca quién soy yo. ¿Sabe qué le respondía yo a ella? De que si eres poderosa, sí sos poderosa, de eso no cabe la menor duda, pero mi Dios es mucho más poderoso que usted y vamos a ver quién va a ganar. Y ella toda cínica decía, vamos a ver quién va a ganar, o sea, ella segura que iba a ganar, y yo le decía, vamos a ver, que yo sé que obviamente vamos a ganar nosotros porque Dios es más poderoso, no hay nadie más poderoso que Dios. Y ella se reía, una cosa impresionante. Y pues obviamente ya para finalizar, obviamente tuvimos la victoria, destruimos a la bruja, tanto así que la bruja nos mandó una carta a mi prima diciéndole que reconocía que había perdido la batalla, que nunca había perdido una batalla y que nunca había tenido una persona así. O sea, pues imagínense, se quedó sorprendida la bruja. Y para la gloria de Dios, ella decía que imposible que íbamos a saber quién era, supimos quién fue ella. Dios nos colocó una persona misteriosa también, porque nunca supimos esa persona. Un detective nos colocó de otra ciudad, no nos cobró ni un peso, todo gratis, nos lo hizo Dios. Y supimos quién fue. Esa persona nos mandó la foto de la bruja, del brujo. Fue una pareja desde La Guajira haciéndole brujería a mi prima. Supimos qué mujer le pagó a los brujos, pero pues obviamente nunca los delatamos, tuvimos los nombres de las personas, todo. Nunca lo delatamos porque tan hermoso que la persona que nos puso Dios en nuestro camino, que nos averiguó, esto fue una persona, no supimos ni el nombre ni nada, fue puro teléfono. Esa persona nos aconsejó que él había pasado por esa misma situación y que era cristiano y nos aconsejaba que por favor que no hiciéramos nada, ni boleteáramos a esa persona, no hiciéramos nada, que todo se lo dejáramos a Dios porque la justicia de Dios pues era más grande y que Dios peleaba por sus hijos. Y así lo hicimos, lo dejamos anónimo, se lo dejamos todo a Dios y pues no sabemos nada de los brujos ni de la mujer. Obviamente toda la persona que hace mal pues lo tiene que pagar en su vida, que en mi corazón está en que ellos se arrepientan y lleguen a los pies del Señor, obviamente porque Dios vino por sus ovejas perdidas. Entonces este es mi testimonio de realmente, como le digo, fue más. Pero si tú vives en Ocaña y necesitas una ayuda así, escríbeme. Que para la misericordia de Dios, Dios nos usa en eso y nos está usando en eso. Dios me sacó a mí de eso, pues nos está usando en eso. Y hemos ayudado muchas personas en el nombre de Jesucristo. Hemos hecho muchas liberaciones. Dios los ha liberado. O sea, ha sido muy hermoso. Esto a mí me ha encantado. Entonces, si tú vives en Ocaña, escríbeme que nosotros estamos dispuestos a ayudarte sin cobrarte ni un solo peso. Con el amor más grande del mundo, nosotros te ayudamos. Si vives lejos de Ocaña, busca una iglesia cristiana, busca un pastor que haga guerra espiritual, porque no todos los pastores hacen guerra espiritual. Hay pastores que no creen en eso, hay pastores que le tienen un respeto a eso, que no se le miden a eso. O sea, eso no es para todo el mundo tampoco. Entonces, ese es el consejo que yo te doy. Hasta la próxima.